Bien. Entonces, vamos a hablar del controlador PID digital, ¿no? Digamos que el controlador PID digital, pues hay muchas formas de implementarlo, ¿sí? Utilizando diferentes aproximaciones del dominio de Laplace al dominio Z, ¿no? Entonces, pues para revisar, digamos que y simplificar, vamos a ver, pues uno de los mejores PIDs digitales que normalmente es muy utilizado a nivel en las implementaciones discretas y está referenciado normalmente en las hojas de técnicas de datos de PIDs discretos, ¿no? Entonces, por eso en la guía de laboratorio, la idea es que ustedes consulten una hoja técnica de un PID digital y ojalá encontrar su ecuación recursiva, ¿no? Digamos que como el PID tiene una componente de acción integral y diferencial, entonces uno de los mejores PIDs digitales utiliza la aproximación diferencial en atraso, ¿sí? Para aproximar del dominio de Laplace al dominio Z su componente diferencial. Entonces, esta aproximación en atraso se utiliza para el término S que depende de la acción diferencial, ¿sí? Entonces, pues esto ya lo revisamos, acabamos de revisar en procesamiento digital de señales. Quienes están viendo procesamiento digital de señales en este semestre, o pues ya se revisó quienes están viendo control, pues si han cursado procesamiento digital de señales, pues ya saben de dónde sale esta aproximación, ¿no? Y para el caso de la acción integral, ¿sí? Entonces la acción integral, hay también muchas aproximaciones que vienen de aproximaciones integrales del plano S al plano Z, y en ese caso digamos que la más eficiente es la aproximación trapezoidal, ¿sí? que utiliza el concepto de integral a partir de la integral, que es una suma, que es el área bajo la curva, utilizando el área bajo la curva de un trapezoide, ¿no? De igual manera, en el curso de ya acabamos de revisar esa teoría. Entonces, para el elemento de la acción integral del PID, se utiliza la aproximación integral trapezoidal, que es la misma aproximación de Tostin. Y dado que la acción diferencial y la acción integral pues, provienen de estas aproximaciones que vienen de los conceptos de integral y trapezoidal, pues tienen un excelente comportamiento, ¿no? Entonces el PID, por así decirlo, voy a hacerlo acá, el PID digital puede partir del modelo puede partir del modelo del PID. El PID digital puede partir del modelo del PID y analógico ideal, ¿sí? Digamos que si el PID se va a implementar en forma analógica, se debe partir pues del modelo con la aproximación diferencial propia, ¿no? Pero si se plantea implementar el PID utilizando una plataforma digital, o sea, en forma digital, entonces mediante la aproximación que les voy a mostrar, pues fácilmente se puede partir el diseño analógico puede realizarse a partir del modelo del PID analógico, ¿no? Entonces tenemos la función de transferencia del PID analógico, ¿cierto? La función de transferencia del PID analógico, en este caso el PID ideal, que como sabemos, pues es K sub P más K sub I sobre S, K sub I sobre S, K sub I sobre S más K sub DS, ¿no? Y obviamente pues esto es equivalente a una función de transferencia que relaciona la salida del controlador, que es la señal de control, sobre la entrada del controlador, que es la señal del error, ¿no? Ya partiendo del hecho de que se tiene un sistema
de control realimentado, ¿no? Bien. Obviamente esta función del PID, si se simplifica, pues es una función que es impropia, ¿no? Entonces quedaría K sub D S al cuadrado más K sub P S más K sub I sobre, sobre S, ¿no? Entonces, pues la pregunta es, bueno, entonces, pues obviamente es un PID ideal que analógicamente no se puede implementar porque es impropio, ¿no? Pero partiendo de las aproximaciones de diferencial, ¿sí? Transformación, aproximación diferencial en atraso, que nos dice que S es igual a Z menos 1 sobre Z periodo muestreo. El término que depende de la acción diferencial se puede reemplazar por esta aproximación, y por el otro lado la aproximación integral trapezoidal, que es la misma aproximación, entonces pues igual a 2 sobre T sub M por Z menos 1. Esto igual voy a verificarlo acá, Z más 1. Z menos 1 sobre Z más 1, y el diferencial, sí, acá es Z menos 1 sobre Z más 1. Entonces, si este término S se reemplaza acá, pues se tiene un PID analógico, perdón, digital equivalente, ¿sí? Y obviamente que va a ser propio. Entonces, si se plantea implementar el PID en forma digital, se puede partir del modelo propio, del modelo impropio, el modelo ideal, porque digitalmente va a dar un sistema propio. Entonces, haciéndolo el procedimiento, pues simplemente podemos decir que el PID digital, que ya depende pues, de Z y de periodo muestreo, pues es igual a K sub P más K sub I. En este caso, K sub I, el término S se reemplaza por la aproximación de la integral trapezoidal, ¿no? Entonces aquí sería Z menos 1 sobre Z más 1. Y en la parte de la acción diferencial se reemplaza por la aproximación diferencial en atraso, ¿no? Que, como les decía, pues esto ya se ha revisado, ustedes ya lo conocen por procesamiento digital de señales. Y entonces aquí ya nos queda un modelo que depende del periodo muestreo, de las ganancias K sub P, K sub I, K sub D y el periodo muestreo, ¿no? Aquí es importante la selección del periodo muestreo para el PID, ¿no? Y esa selección pues tiene que ser apropiada para tener un PID que tenga un comportamiento similar al diseñado, ¿no? Al diseñado en forma analógica. Bueno, entonces aquí haciendo pues simplificación, ¿sí? Pues la idea es obtener un PID, pues, simplificando paso a paso, ¿no? Entonces aquí el T sub M pasaría a multiplicar a K sub I, ¿sí? Sobre 2, y este producto de medios, pues el Z más 1 pasa al numerador y el Z menos 1 pasa al denominador. Y bueno, y aquí ya queda K sub D Z menos 1 todo sobre Z T sub M, ¿no? Entonces, ahora pues la idea es, bueno, antes de simplificar muy bien el PID, digamos que en la literatura está, ahí se definen algunas ganancias. La ganancia proporcional discreta, estas ganancias que tenemos acá son las continuas, ¿no? Ganancia proporcional, integral y diferencial continuas, ¿no? Pero en algunos textos, en algunas otras técnicas de PIDs, pues digamos que se introduce la ganancia proporcional discreta, la ganancia integral discreta y la ganancia diferencial discreta, ¿no? Entonces, para ello, pues se hace el siguiente manejo, ¿no? Acá lo que se hace es, en este término, restarle menos 2 y sumarle más 2 para que no cambie la igualdad, ¿no? Entonces, haciendo ese procedimiento, lo que podemos tener acá es que el PID ZT sub M es igual a K sub P más K sub I, periodo muestreo medios, por, aquí quería Z menos 2, pues daría, Z más 1 menos 2 daría menos 1, ¿cierto?
Y aquí quedaría, pues, voy a hacerlo acá aparte, más 2, ¿cierto? Más 2 sobre z menos 1 más k sub d z menos 1 sobre z veces el periodo muestreo. Entonces, aquí se puede hacer una pequeña simplificación, ¿cierto? Si se separan estos dos términos, ¿no? Bueno, estos dos términos, entonces, pues obviamente quedaría z menos 1 sobre z menos 1 daría 1, entonces acá el P y D va a ser igual a K sub P más K sub I T sub M medios, ¿cierto? Con este daría 1, ¿cierto? Que pasa, multiplicaría K sub I T sub M. Más, entonces aquí quedaría este 2, obviamente con este 2 se va, entonces aquí quedaría K sub I T sub M sobre Z menos 1. Y aquí quedaría más K sub D sobre T sub M por Z menos 1 sobre Z. Entonces lo que quería mostrarles acá es que en algunos PIDs este término que se tiene acá, que depende de K sub P, K sub I, el periodo muestreo, se conoce como la ganancia proporcional discreta. Este término que se tiene acá se conoce como la ganancia integral discreta. Y este término que se tiene acá, pues es la ganancia diferencial discreta, ¿no? Y pues tiene razón, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso continuo, el término S es el polo en el límite de la estabilidad en el caso continuo, el eje imaginario. Pues en la acción integral discreta, este Z menos 1 es el círculo unitario, ¿no? Entonces, el polo está en el círculo unitario, que es el límite de la estabilidad. Y lo mismo aquí que pasa con el término diferencial continuo, que ese, el que multiplica K sub D, continuo, pues es el límite de la estabilidad continua. Es lo que sucede acá. Bueno, obviamente acá se hace propio, pero realmente es el término z a la menos 1 es el que multiplica K sub C sobre T sub M, que es la ganancia diferencial discreta, que es el límite de la estabilidad en el caso complejo discreto, que es el círculo unitario, ¿no? Entonces, algunos PIDs pues requieren, obviamente discretos, definir la ganancia proporcional discreta, que en este caso pues es K sub P más K sub I T sub M sobre 2. A veces se define la ganancia integral discreta, pues hay que calcularla conociendo las ganancias continuas y el periodo muestreo, ¿no? K sub discreto es K sub I por el periodo muestreo. Y la ganancia K sub D discreta, pues es igual a K sub D continua sobre el periodo muestreo, ¿no? Entonces, digamos que una forma de ver el PID en algunos casos, ¿no? El PID discreto. Bueno, pero volviendo aquí, me voy a volver acá, pues seguimos con la simplificación del PID discreto, ¿no? Entonces, el PID ZT sub M es igual a y K sub P más K sub I T sub M medios, K sub P más K sub I periodo muestreo medios por Z más 1 sobre Z menos 1 más K sub D, que yo sobre el periodo muestreo por Z menos 1 sobre Z. Entonces la idea es simplificar todo esto en un solo polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Entonces, bueno, ¿qué le falta a K sub P para tener como un denominador? Pues K sub P se multiplica por Z menos 1 y se multiplica por Z, ¿cierto? Más K sub I T sub M medios, que se multiplicaría por Z más 1 por el Z de la acción diferencial, más K sub D sobre el periodo muestreo por Z menos 1 y obviamente por Z menos 1 pues de la acción integral pues sería Z menos 1 al cuadrado sobre el común denominador que sería Z sobre Z menos 1. ¿Bueno? Entonces ese controlador PID, esta función de transferencia de PID digital, entonces agrupando términos semejantes, ¿no? Entonces agrupando términos semejantes vamos a agrupar los que multiplican a Z al cuadrado, pues K sub P por Z y por Z pues daría Z al cuadrado. Entonces aquí
K sub P multiplica Z al cuadrado. Z daría Z al cuadrado por K sub I T sub M, entonces más K sub I T sub M medios, pues multiplica a Z al cuadrado. Y aquí, pues este primero es Z al cuadrado menos 2Z más 1, pues obviamente Z al cuadrado por K sub D más K sub D sobre T sub M, es el término semejante agrupado a Z al cuadrado. Ahora términos Z, ¿no? Entonces, obviamente aquí quería K sub P menos 1, daría menos K sub P por Z, daría menos K sub P que va a multiplicar a Z, ¿no? Bueno, Z por 1 y por K sub I T sub M, entonces aquí haría más K sub I T sub M medios que multiplica Z, y por este lado menos 2Z, entonces quería menos 2 K sub D sobre T sub M, multiplicaría a Z en forma común, y término independiente, pues por este lado no hay término independiente, por este lado no hay término independiente, pues aquí sí, más K sub D sobre T sub M, ¿no? Todo sobre Z factor de Z menos 1. Entonces aquí lo que se puede observar es que este es el PID discreto que parte del PID analógico de ideal. Y como se puede observar, pues es un PID propio, causal. Entonces ese PID pues es un PID implementado desde el punto de vista discreto, ¿no? Entonces es como si tuviéramos una constante alfa 2 por Z al cuadrado más una constante alfa 1 por Z más una constante alfa sub 0 sobre Z al cuadrado menos Z, ¿no? Esto implica que esta es la acción integral, ¿no? Z menos 1 es el polo en el origen, ¿no? En el origen no, sino en este caso en el ciclo unitario para el caso discreto, ¿no? Donde el término, pues alfa 2 es igual a la ganancia proporcional más la ganancia integral multiplicada por el periodo muestreo medios más la ganancia diferencial sobre el periodo muestreo. El término alfa 1 pues va a ser igual a hacerlo de esta forma, K sub I T sub M medios menos K sub P menos 2 veces K sub D sobre T sub M, y el término alfa sub 0, el término independiente, pues va a ser la acción, se puede decir que es la acción diferencial discreta, ¿no? Acción diferencial discreta. Bien, entonces si un PID se va a implementar en forma analógica, como les reitero, se debe partir del modelo del PID con la aproximación propia de la acción diferencial. Pero si el PID se plantea implementar en forma digital, el diseño del PID se puede realizar partiendo del modelo del PID ideal, y posteriormente se selecciona el periodo muestreo y se obtienen las constantes alfa 2, alfa 1 y alfa 0. Eso es lo que hay que considerar. ¿Listo? Bueno, siempre y cuando se va a implementar en forma digital, ¿no? ¿Por qué? Porque el PID digital que se observa acá, pues tiene la característica que es propio, utilizando la aproximación diferencial de trazo, utilizando la aproximación integral trapezoidal, entonces eso garantiza que se puede implementar en forma propia, ¿no? Bien, entonces para ello, pues la idea es verificar eso con un diseño, ¿no? Entonces, en este caso, no sé si es el mismo diseño que se realizó, exacto, es el mismo diseño, entonces voy a utilizar los datos ya que se tienen previamente establecidos para agilizar. Entonces la idea es diseñar un PID, ¿sí? Para un sistema analógico, o sea, los sistemas son normalmente de naturaleza analógica, que tiene esta función de transferencia, que se desea que tenga un sobrepaso máximo del 12% y que el tiempo de establecimiento a lazo cerrado pues sea de 4 segundos, ¿no? Entonces aquí la diferencia con respecto al diseño que hemos revisado es que pues aquí muy posiblemente va a haber una referencia, aquí se va a reglamentar, pero entonces aquí va a haber un PID, pero digital. O sea, aquí se va a implementar un PID que depende del premuestreo, que se va a implementar mediante un algoritmo y que obviamente va a controlar la planta GH, ¿cierto? Entonces, si se parte de esto, se parte de esta situación,
Entonces, como el propósito es implementar el PID digital, entonces el diseño se puede basar, ¿sí?, utilizando el modelo ideal del PID, ¿sí?, si el propósito es implementarlo digitalmente, ¿no? Bien. Entonces, pues, siguiendo el diseño, los pasos de diseño del método de ubicación de polos se siguen, lo único es que hay que agregarle un paso adicional. ¿Y cuál es? Pues el de la discretización. ¿Y cuál es la discretización? Pues la discretización es seleccionar el premuestreo y utilizar esta aproximación. Si selecciona el premuestreo y se tienen las ganancias proporcional, integral y diferencial que se han obtenido desde el modelo analógico, entonces a partir de ir reemplazando estos valores se obtiene el PID discreto que se va a implementar en forma digital, ¿sí? Entonces el diseño es el mismo. Entonces digamos que ya hemos avanzado bastante en este diseño y pues por tiempo para agilizar, pues sabemos que el sistema pues inicialmente se obtiene la función de transferencia. En este caso el polinomio deseado del sistema va a depender de la dinámica deseada, del sobrepaso máximo y del tiempo de establecimiento. Entonces me voy a volver acá porque eso ya lo hicimos, ¿no? Simplemente para verificar. Entonces, digamos que se quiere que el valor de cita, o sea, partiendo de las especificaciones de diseño, el cita es 0.56, el valor de omega 0 es 1.70, ¿cierto? Y eso implica que se quiere un par de polos en 1.15, creo que está acá más claro. Se quiere un par de polos, esto es lo que me interesa. ¿Sí? Se quiere un par de polos de más o menos, esto es 1.15, ¿no? 1.15 más o menos 1.70, 40, y este es el polinomio deseado a partir de la dinámica deseada, ¿no? Entonces, 2.3 y 4.22. Entonces voy a retomar eso para el ejercicio, ¿no? Entonces, partiendo de esto, pues ya se tiene la función de transferencia y se tiene un polinomio deseado que es igual a S al cuadrado, o sea, la dinámica deseada debe ser de segundo orden, partiendo de este sobrepaso y partiendo de este tiempo de establecimiento bueno, aquí se me olvidó el dato, bueno, aquí sí me acuerdo que era 4.20, así es, 3,15 S, 4.22, ¿no? Y eso implica que tiene unos polos realmente es la mitad de 3.15, es 1.55, más o menos 1, bueno, aquí sí tengo que volverme, si es 3.15, no, es que es 2.3, 2.3, 1.15 y 1.70. Entonces voy a borrar. Y esto pues ya lo habíamos hecho, ¿no? Entonces para agilizar, ¿no? Entonces aquí sería 2,3S, 4.22, 1.15 más 1.70, 40J, ¿no? Entonces, pues lo que ya habíamos revisado es que pues la dinámica del sistema en el plano complejo S, sin control, pues tiene un polo acá en 1, ¿cierto? A lazo abierto. Y a lazo cerrado, pues se busca que por el método de ubicación de polos se tenga un par de polos donde acá está menos 1,15 y aquí más o menos J 1,7 y aquí menos J 1,7, ¿no? Que es la ubicación de los polos a lazo cerrado. Bien, bien. Pero entonces, como el objetivo es diseñar el PID e implementarlo digitalmente, pues se puede simplificar el diseño ya que no se requiere la acción propia, ¿no? Porque si se va a implementar en forma digital, la discretización va a dar un PID propio a partir del modelo ideal. Entonces, el polinomio a lazo cerrado del sistema, ¿sí? Pues va a depender del PID ideal, ¿no? Que tiene la forma K sub D S al cuadrado más K sub P S más K sub I sobre S, ¿no? Entonces, reemplazando esto acá, en la función de transferencia del sistema a lazo cerrado,
Entonces, la función de transferencia del sistema a lazo cerrado con el controlador propuesto, que va a ser el PID ideal, pues va a ser de la forma, bueno, acá me va a dar, voy a hacerlo ya en forma simplificada. Acá nos va a dar un numerador en términos de S, que por ahora no nos interesa es el denominador. Entonces acá, pues ya simplificando y haciendo otro procedimiento, pues va a ser el producto de los denominadores de GH y el controlador, o sea, quedaría S factor de S menos 1 más, entonces ahora el producto de los numeradores, que aquí quedaría, ese es el 1 por K sub D S al cuadrado más K sub P S más K sub I, ¿no? Digamos que aquí saltándonos todo ese procedimiento que ustedes pues ya lo pueden verificar más adelante. Bueno, entonces de aquí pues se va a tener el polinomio deseado en términos de S, ¿no? Que va a ser, bueno, entonces aquí quedaría pues S cuadrado más K sub D, entonces quedaría, perdón, sí, vamos bien, entonces aquí quedaría, es que el denominador listo, entonces quedaría S cuadrado, que sería 1 más K sub D por S al cuadrado, que es el común denominador, ¿cierto? Términos semejantes en ese cuadrado, más, digamos que términos en S, entonces aquí quedaría, bueno, menos 1 y K sub P, entonces K sub P menos 1, que multiplicarían a S, y más K sub I. Entonces observemos que el polinomio deseado, perdón, este no es el polinomio deseado, este es el polinomio característico a lazo cerrado con el controlador propuesto, ¿cierto? Que tiene con el PID, ¿no? Obviamente con el PID ideal, ¿no? Entonces el siguiente paso, ¿cuál es? Pues igualar el polinomio característico con el polinomio deseado. En este caso, ¿qué se observa? Se observa que la dinámica deseada y la dinámica continua tienen el mismo orden, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues la idea es que ojalá el numerador tenga el mismo polinomio, ¿no? Entonces, que sea mónico, ¿sí? Que sea mónico. Bien, pero en este caso, bueno, se pueden hacer dos cosas, ¿no? Hacer K sub D cero y se cumpliría eso, o la otra es simplemente que el polinomio característico al lazo cerrado pues va a ser igual, del sistema con el PD va a ser igual a S cuadrado más K sub P menos 1 sobre 1 más K sub D por S más K sub I sobre 1 más K sub D, ¿cierto? Sí, se pueden hacer dos cosas, que esto sea, que asumir que K sub D sea 0 o hacer esa aproximación, ¿no? Bien, entonces, digamos que planteando esta aproximación, entonces, pues ya se pueden igualar los términos, ¿no? Se pueden plantear el sistema de ecuaciones. En este sistema de ecuaciones, pues van a haber dos ecuaciones y van a haber tres incógnitas, ¿no? ¿Cuáles son las dos ecuaciones? Pues, bueno, obviamente, si se iguala este polinomio con el polinomio deseado, pues el término mónico es el cuadrado, pues queda igualado. Y aquí nos queda que 2.3 debe ser igual a K sub P menos 1 sobre 1 más K sub D, ¿cierto? Y el otro 4,22 es igual a K sub I sobre 1 más K sub D, ¿sí? Entonces tendríamos dos ecuaciones y hay ¿cuántas incógnitas? Tres. ¿Cuáles son las tres incógnitas? Pues K sub P, K sub D y K sub I, ¿no? Bien, entonces, pues lo que uno pueda, como hay más incógnitas que ecuaciones, entonces pues uno tiene un grado de libertad, ¿no? Entonces, uno puede asumir algunas de las constantes, ¿no? Entonces, como les comentaba, normalmente la ganancia integral es mayor a la ganancia proporcional, ¿sí? Y normalmente la ganancia diferencial, K sub D, es un valor pequeño, menor que 1, ¿no? Menor que 1. Entonces, pues, podemos hacer esa primera suposición, ¿no?
que K sub D pues sea igual a, digamos, un valor pequeñito, 0.01. Bueno, voy a no dejarlo tan pequeño, digamos que 0.05. 0.05. Es un valor menor que 1. Entonces, pues, si se hace eso, pues fácilmente ya tenemos las acciones de control diferencial, proporcional e integral, se reemplazando K sub D. Entonces voy a hacerlo por MATLAB. De forma aquí rápida. Entonces tenemos acá, primero, la ganancia diferencial. Entonces, digamos, asumimos vale 0.05. Bueno, la ganancia diferencial. Y despejando de la primera ecuación, pues K sub P va a ser igual a ¿quién? Entonces K sub P va a ser igual a ¿quién? A 2.3 que multiplica ¿quién? A 1 más K sub D, ¿cierto? Que ya se calculó. Y adicionalmente ese menos 1 pasa al otro lado positivo, más 1 nos da 3.41. Es un valor apropiado, ¿no? Y obviamente K sub I, ¿a qué es igual? Pues K sub I es igual a 4.22 por, entonces, 1 más K sub D, ¿cierto? Ya, ese sería el valor de la acción diferencial, es más, la acción integral continua, ¿no? Sí, entonces normalmente K sub P es más grande que K sub I, perdón, K sub I es más grande que K sub P, y bueno, son valores positivos, entonces serían valores apropiados, 3.41 y 4.43, 3.41 y 4.43. Entonces aquí, como conclusión, K sub P es igual a 3,41 y K sub I es igual a 4,43. Y entonces ya se tiene el diseño, ¿sí? Entonces, como lo hemos hecho por ubicación de polos, ¿no? Bien. Bueno, entonces, pues ya se tiene el diseño del PID analógico. Entonces, el PID analógico ideal, obviamente, es reemplazar K sub P, K sub D y K sub I acá, ¿no? Pero entonces, como el objetivo es implementarlo en forma digital, entonces, ¿qué se hace? Pues seleccionar premuestreo y utilizar las aproximaciones que ya se han definido, ¿no? Entonces partimos del hecho de que el PID analógico, obviamente ideal, va a ser igual a K sub D, que dijimos que valía 0.05 por S al cuadrado, más K sub P, que es 3,41 S, más K sub D, más K sub I, que da 4.43, todo sobre S. Obviamente este PID no es implementable analógicamente. Pero como lo vamos a discretizar, entonces seleccionamos un premuestreo. Entonces, bueno, ¿cómo seleccionar el premuestreo? Pues el premuestreo lo podemos seleccionar a partir del tiempo de establecimiento deseado del sistema, ¿no? Entonces, utilizando el teorema de muestreo puede ser un décimo del periodo de muestreo, del tiempo de establecimiento, ¿cierto? Pero para que, pues digamos, por facilidad, dejemos el periodo de muestreo igual a 0.1 segundos. De todas maneras, va a cumplir con la teoría de muestreo, ¿no? Entonces, podríamos seleccionar el periodo de muestreo 0.1 segundos, ¿sí? Y lo siguiente es el término S que, bueno, tendría que mostrar, voy a mostrarlo como sin agruparlo, simplemente acaba de dar, aquí la constante proporcional es 3.41 más la constante integral que es 4.43 sobre S más la constante diferencial que es 0.05 S, ¿no? Entonces el término S de la acción diferencial se reemplaza por Z menos 1 sobre Z veces el premuestreo, que es la aproximación diferencial. Y el término S que depende de la acción integral se reemplaza por 2 sobre T sub M por Z menos 1 sobre Z
más 1, ¿no? Que es la aproximación integral trapezoidal, ¿no? Eso se hace, este S se reemplaza acá, ese S y este S se reemplaza acá, ¿no? Y pues obviamente pues ya vamos a tener el PID digital discreto, obviamente con la selección del premuestreo que voy a revisar, pues el que ya obtuvimos acá, ¿no? Entonces es K sub P más K sub I T sub M, voy a hacerlo acá. Sería, haciendo eso, pues ya lo hicimos, K sub P más K sub I T sub M medios más K sub D sobre T sub M, todo multiplicado por Z al cuadrado, más, bueno, si no estoy mal, aquí daba K sub I, T sub M medios, menos K sub P, menos 2K sub D sobre T sub M por Z. Voy a verificar acá que vaya bien, sí. K sub I T sub M medios, menos K sub P, menos y por último el término es de K sub D T sub M, ¿no? Es más K sub D sobre T sub M. Y todo esto sobre Z factor de Z menos 1. Entonces, si se hacen esos reemplazos, pues ya tenemos el PID. ¿Conocemos K sub P? Sí. ¿Conocemos K sub I? Sí. ¿Conocemos K sub D? También. El premuestreo lo acabamos de seleccionar. Entonces ya vamos a tener una función de transferencia del PID digital. Bien, entonces, pues haciéndolo acá ya que tenemos a la mano MATLAB, ¿no? Entonces, el periodo muestreo a qué es igual. Digamos que 0.1 segundo. Entonces aquí voy a llamar alfa 2 que es, bueno, alfa 2 que es igual a quién, el término que multiplica z al cuadrado. Sería K sub P continuo más, entre paréntesis voy a colocar aquí K sub I continuo por el periodo muestreo dividido en 2, ¿no? Más la ganancia diferencial continua dividido en periodo muestreo, ¿no? Sería el valor de A sub 2. A sub 1, ¿a qué es igual? Pues A sub 1 es igual, pero va a ser muy parecido. Simplemente que acá es menos K sub P, menos K sub P, más K sub I T sub M medios, y aquí sería menos 2 por K sub D sobre T sub M, negativo. Y por último, quedaría K sub D, o sea, A sub 0, es igual a K sub D dividido en T sub M, 0.5. 0. Sí, 0.05, 0.1, 0.5. Perfecto. De tal manera que entonces ya tenemos una función de transferencia, que voy a llamarla el PID digital, que vamos a implementar, PID Z, que va a ser igual a una transfer function, que en el numerador pues va a tener alfa 2, alfa 1, alfa 0, y en el denominador pues va a tener aquí 1 que multiplica z al cuadrado, menos 1 que multiplica z y 0. Como es un sistema discreto, entonces colocamos el atributo que va a ser el periodo muestreo, 0.1 segundos. Entonces, esta es la función de transferencia de, del PID digital. Entonces, voy a recordar acá los datos. 4.137, 493. 4,137 z al cuadrado menos 4, bueno, no me acuerdo, por z más 0.5 sobre z al cuadrado menos z. Voy a ver el último término que me faltó ahí.
493. Listo. Ese es el PID. Discreto, que es propio, implementable digitalmente, partiendo del modelo del PID ideal, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Pues simular y obviamente a partir de la simulación, pues ya vamos a ver, pues, aprovechando la implementación. Bueno, entonces, pues aquí ya se tiene el PID discreto. Bueno, voy a simularlo inicialmente en SISOTool. En SISOTool. Entonces, en SISOTool, obviamente aquí se va a representar todo en forma discreta, ¿no? Ya vamos, como está discreto, entonces vamos a ver el lugar de las raíces en el plano complejo Z, ¿no? Bueno, entonces, bueno, aquí me falta entonces definir algo. Voy a definir aquí el sistema continuo G, que es igual a 1 sobre S menos 1, pero hay que discretizarlo, ¿no? Para simularlo, por lo menos en SISOTool, ¿no? Entonces, voy a definir la función de transferencia del sistema discreto, lo voy a llamar G de Z, que es igual el comando C2D que nos permite discretizar ese sistema. ¿De quién? G. ¿Con qué premuestreo? Con el mismo que se discretizó el controlador. Y adicionalmente, el mejor método de discretización posible, pues, Toasting. ¿Sí? De Toasting. Vamos a utilizar Toasting para importar, ¿no? Esta es la función de transferencia equivalente del sistema, ¿no? Utilizando Toasting. Entonces aquí vamos a File, vamos a importar DG, entonces vamos a importar ¿qué? Vamos a importar GZ y vamos a importar el controlador, pues que va a ser obviamente el PID digital, ¿no? Ok. Bien. Entonces, voy a ir a análisis, respuesta al escalón y vamos a diseño. Vamos a diseño, y editamos el compresor. Pues obviamente aquí estamos evaluando el sistema del control digital, ¿no? Del sistema de control digital, ¿sí? Obviamente aquí los polos son discretos porque ya estaríamos ubicados en el plano complejo. Bueno, aquí a abrir esta herramienta. Los polos ya estarían ubicados estarían ubicados en el plano complejo Z, entonces la dinámica pues va a depender la dinámica va a depender del plano complejo Z y todo en torno al círculo unitario, ¿no? Del plano complejo Z. Y aquí donde está el controlador. Bueno, entonces voy a hacer aquí un pequeño zoom inicialmente, pues para que se visualice mejor. Bueno. Entonces, el polo continuo Z, cuando S vale menos 1, en el plano complejo Z es este polo, que estaría fuera del círculo unitario, ¿no? ¿Sí? Este es el polo a lazo abierto equivalente discreto. Y lo que se muestra en rojito, pues son los polos del sistema a lazo cerrado. ¿Sí? Observen que acá aparece un polo por allá, ¿cierto? Pero ese polo está muy alejado del círculo unitario. Luego ese polo no afecta la dinámica deseada, ¿no? Entonces, estos son los polos a lazo cerrado dominantes, ¿no? Estos son los polos que son los que corresponden al equivalente discreto del polo que estaba en menos 1,15 más o menos J 1,70, ¿no? Pero obviamente, al hacer la discretización por Toasting, esos polos ya con el controlador van a tener esa misma dinámica, ¿no? Que la idea es que el porcentaje de sobrepaso máximo sea el 12%
y el tiempo de establecimiento inferior al 4 segundos. Y eso se puede apreciar acá ya en la respuesta, ¿no? Miren, observen. La respuesta del sistema es la que vemos acá en color azul, ¿cierto? Que es equivalente a la respuesta continua, ¿cierto? Entonces acá se ve el sobrepaso del 12% y aquí observen que ya en más o menos en alrededor de 4 segundos pues se estabiliza, o sea que el PID discreto que hemos obtenido pues es equivalente al PID continuo en cuanto a su comportamiento dinámico, ¿no? Digamos que la evaluación inicial. Obviamente aquí, así como con el sistema continuo, en el lugar de las raíces podemos verificar requerimientos de diseño. Entonces acá le damos un nuevo requerimiento de diseño. ¿Cuál? Tiempo de establecimiento. ¿Qué queremos? Ah, que el sistema responda antes de 4 segundos. Obviamente aquí la región de diseño nos la muestra en el plano, en el plano complejo Z. Entonces, para que el sistema tenga un tiempo de establecimiento inferior, a 4 segundos, ¿sí? Los polos deben estar a la izquierda de esta región, ¿sí? O sea, pues si aquí está el polo y aquí está el polo, perfecto. Entonces quiere decir que realmente responde en menos de 4 segundos. Y la otra especificación es el sobrepaso máximo, ¿no? El sobrepaso máximo, entonces acá vamos de clic derecho, perdón, clic derecho, requerimientos de diseño. ¿Qué otros requerimientos se definía ahí? Overshoot, ¿no? Sobrepaso, que según las especificaciones se ha definido en 12%, ¿no? Entonces 12%, perfecto. Entonces ahí digamos que los polos están exactamente ahí, ¿sí? En el cumplimiento del 12% del sobrepaso máximo, ¿sí? O sea que, pues al igual que en el caso continuo, el diseño discreto, pues para implementar el sistema discreto, pues los polos están ahí, ¿no? Detrás de la región donde se garantice que el tiempo de establecimiento sea menor a 4 segundos y el sobrepaso máximo igual o menor al 12%. Entonces el diseño cumple perfectamente las especificaciones dinámicas y obviamente de estabilidad, ¿no? Porque el sistema converge, ¿no? Bueno, bien, entonces basados en esa situación, pues ya se puede simular el sistema discreto en MATLAB, ¿no? Entonces, aquí voy a colocarle una señal cuadrada, ¿sí? Entonces aquí ya va a estar el controlador PID digital, ¿no? Ok. Y aquí va a estar la planta que se llamó G, ¿no? Que es el sistema discreto. Bueno, voy a simularlo a 20 segundos. Ah, quiero ver aquí 1/20 para que sea más lento. Y aquí, digamos, la perturbación en 15 segundos. Y veamos la respuesta. Entonces, como se puede apreciar ahí, pues la respuesta es equivalente a la del sistema continuo. Lo que pasa es que la señal de control es una señal discreta, porque el controlador es discreto, ¿no? Entonces, se puede observar ya como que digamos que la salida del sistema, ¿cierto? Y sigue perfectamente a la entrada de referencia, ¿no? ¿Sí? Obviamente, pues hay un sobrepico porque el comportamiento debe ser con un porcentaje del 12%. Aquí el error en estado estacionario es 0. ¿Sí? Se presenta la perturbación a los 15 segundos y responde bien a la perturbación. La señal de control, pues obviamente esta es la señal de control. Esta señal de control pues es digital, ahí se observa que es discreta, ¿sí? Pero digamos que está entre los límites permisibles, ¿sí? Inclusive si hablamos de una señal de control, pues hablando en términos digitales, pues es una señal de control que tiene que ser signada, miren. Va de menos tiene valores positivos y negativos. Entonces, el controlador debe entregar un valor signado, ¿no? A la salida, ¿no? Entonces, normalmente cuando trabajan con los microcontroladores, el dato es, digamos, que un microcontrolador de 8 bits,
el dato binario entrega 0,255, ¿no? Pero este 0 pues debe ser, por ejemplo, el valor mínimo de voltaje a la salida, sí, debe hacerse el acondicionamiento para que sea menos 10 voltios. Y esto tiene que asegurarse para que sea más 10 voltios, ¿no? Eso es importante en la implementación de los controladores digitales, ¿no? Que en forma discreta, pues, trabajan datos, datos signados, ¿sí? O puede trabajar de menos 128 a más 128 digital, ¿no? Binario, ¿no? Entonces hay que después hacer el acondicionamiento para que ese 0 volt, ese 0 digital o ese menos 128 digital se convierta en 10, menos 10. Y ese 128 se convierta, o ese 255 se convierta en 10 voltios, ¿no? Eso hay que tener en cuenta y también en la práctica laboratorio que ustedes están haciendo y en el controlador que van a implementar, ¿no? La escalización, o sea, el microcontrolador o el procesador debe manipular datos en forma signada, ¿sí? Y la señal de control que salga tiene que ser acondicionada para que varíe entre valores positivos y negativos. ¿Sí? La señal de control no es solamente positiva, tiene valores positivos y negativos, ¿no? Bien, y obviamente pues la señal del error aquí se presenta, que el error tiende a cero, inclusive cuando se presenta la perturbación, o sea que es perfecto el controlador en forma discreta, ¿no? Aquí ya el resto es jugar con la implementación. Inclusive, al igual que lo vimos en el caso anterior, pues el sistema también puede llegar a seguir señales que varían proporcionalmente en el tiempo, ¿no? Entonces, rampas. Entonces, aquí obsérvese que el sistema también, el controlador, responde muy bien a variables, a referencias que para hacer seguimiento lineal, ¿no? Sigue rampas, ¿no? Entonces, es un muy buen controlador. Bien, entonces, ¿qué resta? Pues implementar el PID, ¿cierto? Implementar el PID digital. Entonces acá, para que ustedes lo tengan en cuenta y ya pues lo puedan hacer para su práctica de laboratorio, por lo menos la simulación. Entonces, acá sí me voy a demorar haciendo el PID, cómo se implementaría el PID digital. Bueno, ¿dónde es la diapositiva? Presentación. Entonces, esta teoría pues ya perfectamente la acabamos de ver ¿en qué? Acabamos de ver procesamiento digital de señal, entonces, pues, ya la van a entender, aunque yo les había pasado la cápsula para que revisaran, ¿no? Entonces, el PID digital tiene la forma 413,419, 4,13 z al cuadrado menos 4,19 z a 0,5 sobre z cuadrado menos z, ¿no? Entonces, este es lo que vamos a implementar. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a implementar? Bueno, entonces hay que definir la arquitectura donde se va a implementar. Entonces, la referencia, ¿dónde va a ir? Pues entonces yo voy a utilizar una arquitectura donde voy a utilizar dos entradas análogas, ¿sí? Entonces, la primera referencia, pues puede ser una señal que viene de un potenciómetro, ¿cierto? Obviamente escalizado, por ejemplo, obviamente como es un sistema digital, entonces va a estar escalizado entre 0 y 5 voltios, ¿no? 0 y 5 voltios. Acá puede ser polarizado a 0,5 voltios. Y esa referencia 0,5 voltios me va a definir el punto de operación deseado, ¿no? Esa referencia, pues la idea es introducirla a través de una plataforma microcontrolada, ¿cierto? A través de un canal análogo, ¿sí? 0, ¿no? Bien, entonces obviamente ese canal análogo debe pasar a través, puede ser de un conversor análogo digital, puede ser de 4 canales, puede tener muchos canales, ¿no? Pero entonces va a entrar a un canal del conversor análogo digital y este canal, pues en forma aquí multiplexada, va a hacer la conversión para ir guardando ese dato sobre un registro, ¿cierto? Entonces aquí lo guarda sobre el registro de referencia, ¿no? Ya digital. Bien, bien, entonces, bueno, de igual manera, voy a utilizar por realimentación, la señal del sensor. La señal del sensor que va a ingresar por el canal analógico 1.
Entonces acá por otro canal, ¿no? Otro canal. Y obviamente por multiplexado, pues la idea es que, bueno, este lo guarde ya en otro registro, que sea la señal de realimentación. B, ¿sí? Bueno, B. Y esta señal de realimentación, pues obviamente proviene, bueno, de allá de la planta. Bueno, bien, obviamente aquí va a haber un algoritmo que es el controlador del PID, ¿cierto? Ese algoritmo, pues entonces va a permitir entregar una señal de salida, que es la señal de control, U, ¿cierto? Y esa señal de control, pues tenemos que sacarla, ¿no? Entonces, por el microcontrolador. Entonces la sacamos por el microcontrolador, puede ser por un puerto digital, ¿no? O puede ser un puerto serial. Digamos que aquí voy a utilizar un puerto, el puerto A, de 8 bits. ¿No? Bien, entonces esa es la arquitectura que se va a utilizar y bueno, y obviamente esta salida que sale del puerto A, pues la idea es ingresarla a un conversor digital análogo, también de 8 bits, ¿cierto? Todo esto tiene que estar gobernado a través de un periodo muestreo, ¿cierto? Y aquí pues va a salir, si aquí está U discreto, ¿cierto? Aquí está U discreto, pues aquí lo que va a salir acá es la señal de control, pues ya continua, ¿no? Digital análogo. Y esto pues va a ir conectado pues a nuestra planta, ¿no? La planta, ¿sí? Planta y si se quiere pues con el sensor, ¿no? Aquí voy a colocar el sensor aquí aparte, bueno. ¿Sí? Y obviamente aquí está la salida YET, que es lo que se piensa controlar. Y aquí pues se obtiene la señal B sub S, y aquí sería RS, la referencia. ¿Listo? Entonces esta es la arquitectura que se quiere hacer, ¿no? Entonces, esto es clave y obviamente espero que no tengan ese problema en la guía del laboratorio y obviamente su sistema, en su, en su práctica, en su proyecto final, porque eso les va a servir, es que, bueno, aquí digamos que la señal de realimentación pues tiene que ser de la misma escala que la referencia, o sea, 0.5 voltios. Aquí se va a convertir a través del conversor anodigital en un dato. Dependiendo del conversor, puede ser de 10 bits, puede ser de 8 bits, ¿cierto? Pero entonces ese dato, que muy posiblemente es entero, sin signo, tiene que convertirse a un dato signado. O sea, debe representarse como un dato signado. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer la resta vamos a calcular la señal del error, que es la referencia menos la señal de realimentación. Entonces, el error, o sea, esta referencia tiene que ser signado. O sea, puede ser positivo, puede ser negativo. Bueno, en este caso, pues no es necesario. 0 a 5 voltios puede ser de 0 a 255. Esta señal del sensor, pues también pues, puede ser de 0 a 255. Sí, hablando de binario, 8 bits, ¿no? Pero el error sí debe ser signado obligatoriamente. ¿Sí? Porque van a restar dos valores, ¿no? Y el valor del error puede ser positivo como puede ser negativo. Cuando se hace el algoritmo, de igual manera se va a obtener como resultado una señal de control y también obligatoriamente tiene que ser un valor signado, porque la señal de control, como vimos en la simulación anterior, puede ser positivo o negativo. Pero cuando se saque acá, ¿sí? Lo que les decía, pues puede ser que acá no, el valor de la señal de control varíe entre menos 128 a 128, ¿sí? Pero para sacarlo aquí por el puerto se convierte ese menos 128 de 0 a 255. ¿Sí? Y aquí el conversor, entonces acá faltaría un bloquecito de instrumentación importante, ¿sí? Porque aquí la señal puede variar entre 0 y 5 voltios, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? La que entrega el conversor digital análogo positivo, pero esa señal de control, entonces a través de un amplificador de instrumentación tiene que pasarse, después de 0 a 5 voltios, tiene que pasarse para un valor, por ejemplo, que varía entre menos 5 voltios y 5 voltios. O sea, aquí, importante la instrumentación. Dentro del algoritmo, importante que el error sea asignado y que la señal sea de control sea asignado.
Obviamente, cuando salga del microcontrolador hacia el conversor, muy posiblemente se escalice. Pero aquí, y obviamente la señal que entrega el conversor digital análogo va a ser positiva, pero aquí hay que colocar un bloque de instrumentación para asegurar que la señal de control sea positiva o negativa. Entonces hay que, si llega una señal de 0,5 voltios en el conversor, a la salida del conversor digital análogo, debe haber un bloque de instrumentación que convierta eso, por ejemplo, de menos 5 voltios a 5 voltios hacia la planta. ¿Sí? Que la señal de control U es signada y la señal del error es signada. Entonces, ojo con esto para que no tengan problemas pues en la práctica y obviamente en el proyecto, ¿no? Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta esa arquitectura, entonces, bueno, ahora cómo se implementa el algoritmo del controlador, pues basándonos en lo que, bueno, nuevamente en procesamiento digital ya revisamos. Y quienes están viendo control, pues recordarán lo que ya se vio en el procesamiento digital de señales. Pues vamos a implementar el PID mediante un algoritmo de programación. Esto es igual a 4,13 z al cuadrado menos 4,19 z más 0,5 sobre z cuadrado menos z, ¿no? Entonces entonces hay que implementar esto en un algoritmo. Entonces lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Pues obviamente esta es una función de transferencia que relaciona la salida, que la señala el control y relaciona el error, ¿no? El error, ¿no? Entonces lo que se sugiere que es obtener la función de transferencia del controlador digital o el filtro digital o el sistema digital en términos de potencias negativas. Entonces se multiplica por z a la menos 2 y se divide por z a la menos 2. Entonces queda 4,13 menos 4,19 z a la menos 1 más 0,5 z a la menos 2 sobre 1 menos z a la menos 1. O sea, esta es la función de transferencia del PID. Después, ¿qué se hace? Se desacopla la salida con respecto a la entrada, ¿cierto? La salida es la señal de control, que se multiplica por 1 menos z a la menos 1, y el error estaría multiplicando a el numerador allá de la función de transferencia, 4.13 menos 4.19 z a la menos 1, más 0,5 z a la menos 2. Después se despeja la señal de control actual, entonces vz, a que es igual. Entonces observen que este controlador es un sistema autorregresivo de media móvil, tiene polos y ceros, ¿no? Entonces quedaría, bueno, 4,13 por e de z menos 4,19 z a la menos 1 e de z más 0,5 z a la menos 2 por e de z, y este término menos z a la menos 1 por u de z pasa al otro lado de la igualdad como más z a la menos 1 por u de z. Entonces lo que se observa acá es que este es un controlador, que es un filtro digital, que es un sistema digital, que tiene una componente de media móvil, que es pues la que depende de la entrada, que es el error, y tiene una componente autorregresiva, que es del valor pasado de la salida, que es la señal de control. Entonces, aplicando transformada Z inversa a cada uno de los términos, pues utilizando propiedad de desplazamiento temporal en atraso, pues tenemos la ecuación recursiva del controlador. Entonces, mi u de n, ese es el periodo muestreo, pues va a ser igual a 4.13, el error, que depende del periodo muestreo, menos 4,19, eso aquí sería el error desplazado n menos 1 veces el periodo muestreo, y más 0.5, aquí el error estaría desplazado n menos 2 veces el periodo muestreo, y aquí más u n menos 1 veces el periodo muestreo. Y esta es la ecuación recursiva del controlador, que es la que vamos a implementar en un algoritmo que va a ser albergado ¿en dónde? En el microcontrolador, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ese programita? Pues muy sencillo, ya lo sabemos cómo hacerlo, ya lo explicamos en procesamiento digital de señales. Quienes han visto procesamiento digital de señales ya saben cómo se hace. Entonces aquí va a estar el PID digital.
Entonces, como va a ser un microcontrolador, entonces la primera parte del algoritmo, ¿cuál es? Las librerías del microcontrolador. Después, la configuración de los periféricos, conversor a digital, en este caso el canal de entrada A de 0 y el canal de entrada de 1, que van a recibir la referencia y la señal del sensor. Y también el puerto de salida, puerto A como salida, ¿sí? Que va a entregar la señal de control, y un temporizador, pues porque necesitamos el periodo muestreo, ¿sí? Es importante el periodo muestreo, que como ya se ha definido en el diseño es de 0.1 segundos, entonces hay que hacer una temporización de 0.1 segundos, que es el periodo muestreo, ¿no? Bien, entonces a partir de ahí, pues se definen esos elementos. Entonces ahora ¿qué sigue? Pues sigue eh, la definición de variables que tiene la ecuación recursiva, ¿no? La ecuación recursiva. Entonces, ¿cuáles son las variables? Pues en este caso, bueno, aquí voy a definirlo acá directamente. Digamos que este es alfa 0, digamos que este es alfa 1, y este es alfa 2, ¿no? Digamos que el coeficiente que multiplica el valor pasado de la salida de control, pues es 1, entonces no tiene ningún problema. Entonces simplemente observen que aquí es importante, ojalá, si se puede trabajar con fraccionarios, ¿no? O hacer alguna escalización. Si el microcontrolador trabaja solo con valores enteros, ¿no? Entonces, alfa 1, alfa 0, perdón, que es el valor actual del error, el constante que implica el valor actual del error es 4,13. Alfa 1 es igual a 4,19 menos 4,19, ¿sí? No es que es negativo, ¿sí? Entonces, observen que acá estas variables también tienen que ser asignadas. Alfa 2 es igual a 0,5. Esas serían las variables constantes. ¿Hay otra variable constante? Sí. Obviamente podría definirse como el periodo muestreo, que es 0,1 segundo, ¿cierto? Y adicionalmente las variables que van a ser que van a cambiar que van a cambiar en el controlador, que van a ser obviamente el valor de n, que es el número de muestra, ¿cierto? Que inicialmente la podemos dejar en 0, y obviamente la señal de control actual, que llamamos V0, la señal de control pasada la vamos a llamar U1, la señal del error actual, que la vamos a llamar E0, la señal del error retrasada una muestra, E1, y E2, la señal del error retrasada dos muestras. Entonces, fue lo que estaba haciendo acá. Entonces aquí nuevamente, alfa 0 es igual a 4,13, alfa 1 igual a menos 4,19, alfa 2 igual a 0,5, bueno, aquí una vez t sub m igual a 0,1 segundos. Y aquí n igual a 0, porque vemos que el sistema va a funcionar por primera vez cuando n es igual a 0. La señal de error actual igual a la señal de error pasado una muestra, igual al error pasado dos muestras, igual a la señal de control actual, igual a la señal de control pasada. Todo se inicializa en 0 por primera vez, ¿sí? Ahí ya se tiene ya la ecuación. Acá se me vea. Bueno, entonces como ya se definieron las variables, entonces ahora sí, ¿qué se hace? Entonces, en este caso, lo que va a hacer el programita inicialmente, ¿qué es? Leer el conversor análogo digital. Y en ese caso, pues obviamente lo que hay en el canal análogo 0 se guarda en lo que es la referencia, ¿sí? En el registro de referencia, y lo que hay en el canal análogo 1 se guarda en el registro de lo que es realimentación B, ¿no? Entonces, como les decía acá, pues aquí el conversor análogo digital tiene el registro de referencia, se guarda ya su dato digital, y en el otro canal, pues se guarda en el de realimentación. ¿Listo?
ver qué está pasando. Solo con esto que no me dejó actualizar lo que estaba haciendo antes. Otra vez acá. Otra vez esto. Bueno, entonces acá obviamente vuelvo a repetir. Bueno, aquí sigue siendo, aquí sería alfa 0 igual a 4.13, alfa 1 igual a menos 4,19, alfa 2 igual a 0,5, periodo de muestreo igual a 0,1, n igual a 0, error actual, error pasado dos veces, señal de control actual, señal de control pasada, inicial ahí en 0, y aquí leer lo que hay en el conversor análogo digital. Entonces lo que hay en el canal análogo 0 se guarda en el registro de referencia, lo que hay en el canal 1 se guarda en el registro de realimentación. Entonces aquí el siguiente paso, ¿cuál es? Bueno, aquí obviamente voy a considerar algo, y es que en este caso, dado esta inicialización, aquí es n igual a 0. O sea, por primera vez se está haciendo lectura de la referencia y de la realimentación, ¿no? El siguiente paso, pues, ¿cuál es? Pues calcular el error. ¿Y cómo se calcula el error? Pues el error es muy sencillo. El error es la diferencia entre ref menos b. Y aquí coloco asterisco. ¿Por qué? Porque ese error tiene que ser signado. Tiene que ser signado. Si la referencia y la realimentación son valores no signados, o sea, positivos, por así decirlo, el error sí tiene que ser signado. Bueno, y una vez se calcula el error, entonces, ¿qué sigue? Pues simplemente, este es el error cuando n es igual a 0, ¿no? Cuando n es igual a 0, actual cuando n es igual a 0. Entonces aquí simplemente se reproduce la ecuación recursiva del controlador o del filtro. ¿Qué nos dice la ecuación recursiva del filtro? Pues que la señal de control actual, o sea, cuando n es igual a 0, ¿sí? Aquí cuando n es igual a 0, cuando n es igual a 0, es igual a un coeficiente alfa 0 por e de 0, aquí es e de 0, perdón, aquí es e de 0, ¿sí? E de 0, el error actual, alfa 0 pues lo que multiplica a e de 0, más alfa 1 que ya se definió, que se multiplica por e1, más alfa 2 que se multiplica por e2, y más 1 es la ecuación recursiva. Obviamente, en esta ecuación recursiva, el único valor que se va actualizando es e de 0, ¿cierto? Y u de 0, ¿no? Porque e de 1, E2 y 1 se inicializaron en 0. Cuando n es igual a 0, valen 0, ¿no? Pero aquí, como se captura el valor de la referencia y la alimentación, se actualizó el valor del error cuando n es igual a 0. Y si se tiene la señal del error y se tiene alfa 0, pues nos da U0, ¿no? Y observen que todos estos valores deben ser signados. Por eso acá coloco asteriscos. Todo es signado. Todo esto es signado. O sea, tiene que ser un dato signado. Muy importante eso. Bueno, bien. Bien, el siguiente paso, pues voy a pasarlo acá porque no me alcanza ahí el espacio del diagrama de flujo. Entonces acá voy a 1. Entonces, Entonces, lo que sigue ahí dentro del algoritmo, pues es mantener esa señal de control a la salida. ¿Cuánto? Utilizando el temporizador, pues un retardo de 1 milisegundo, perdón, 0,1 segundo, que es para nuestro caso, ¿no? Entonces hay que retardar 1 segundo, o sea, se mantiene la salida con un retardo de 0,1 segundo. Y posterior a ello, entonces se hace la parte de actualización de datos, ¿no? Actualización de datos. Obviamente aquí voy a hacerlo acá, opciones del puntero. Aquí sigue siendo n igual a 0, pero cuando pasa el retardo,
O sea, cuando ha transcurrido 0.1 segundo, se pasa a n igual a 1. ¿Sí? Ya ha pasado una muestra. Entonces, como ya ha pasado una muestra porque se ha retardado, o sea, se pasa al siguiente periodo muestreo, entonces los valores presentes cuando n igual a 0 pasan a ser estados pasados en n igual a 1. Entonces, por eso se hace esto. Entonces, lo que estaba en E1 se guarda en E2. Lo que estaba en E2, perdón, en E0 se guardan en E1. ¿Sí? Obviamente aquí teníamos este valor, ¿no? Y pues obviamente se actualiza un valor en E1, ¿sí? Porque cuando n es igual a 0 se calcula un valor actual del error. Y por último, pues lo que estaba en U0 se guarda en E1. Perdón, en U1. ¿Sí? Se guarda en U1. Esta es la parte de actualización de información. Está en E1, en E0, perdón, se guarda en E1 y lo que estaba en U0 se guarda en 1. Entonces, digamos que aquí estos valores ya van apareciendo, ¿no? Entonces, cuando pasa un periodo muestreo, quiere decir que se hizo el retardo, ¿sí? Y de aquí nos devolvemos, pues, a volver a medir, ¿no? Sí, a volver a medir. Entonces, voy a hacerlo acá. Aquí se vuelve al 2. ¿Sí? De 2 se salta acá, ¿no? Obviamente, cuando ya ha pasado el retardo, ¿sí? De n igual a 0 cambia y va a pasar a n igual a 1. Entonces, se lee el conversor análogo digital cuando n es igual a 1, o sea, cuando ha pasado una muestra, un 0.1 segundos. Se actualiza el valor de la referencia, se actualiza el valor de la señal de realimentación. El error va a ser el actual, pero cuando n es igual a 1, ¿sí? Cuando n es igual a 1, debe ser un valor signado. Después se actualiza la señal de control, pero ya no es n igual a 0, sino cuando n es igual a 1. Entonces aquí observen que ya aparece el valor de U0, bueno, el U0 y E0 parten de que ya se actualizaron cuando n es igual a 1, pero recuerden de la actualización de datos, pues ya se va a tener un valor SU1 y SU1, ¿no? Valores pasados. El E2 todavía sigue siendo 0, ¿no? Entonces se actualiza la señal de control cuando n es igual a 1, se saca, ¿sí? Entonces acá cuando n es igual a 1, se saca al puerto. Ah, perdón, aquí me faltó la parte del puerto, ¿no? Aquí me faltó la parte, voy a colocar, sacar lo del puerto A, la señal de control U0 se saca por el puerto, ¿no? Importante esto, ¿no? Se saca por el puerto, si no, ¿sí? Que el puerto digital va al conversor análogo digital, ¿no? Obviamente este U de 0 es signado, ¿no? Entonces, cuando se saca por el puerto, muy posiblemente se convierte en un valor signado. Y después de que salga el conversor digital análogo, tiene que volverse un valor signado, ¿no? Entonces, es muy importante esto del voy a hacerlo acá más bien, todo el detalle, o si no, hacerlo aquí para que quede claro todo, ¿no? Entonces, aquí, la parte del delay, premuestreo. Ah, perdón. Sí, delay premuestreo. No, aquí antes del delay es la sacada por el puerto, antes del delay. Porque lo que se saca por el puerto se debe mantener ahí, ¿no? Entonces acá voy a hacerle otro colorcito. O sea, lo que está en un 0 se saca por el puerto. Bueno, y esto es muy importante aquí, que esa señal de control es signada, pero si se saca por el puerto, pues puede ser no signada, ¿no? Pero después hay que actualizarse a que vuelva asignado, ¿no? Y aquí sí está la partecita del delay. ¿Cierto? Bueno. Entonces, volviendo acá, bueno, entonces si n es igual a 1, entonces se saca por el puerto, ¿sí? Se saca por el puerto, se retarda ese valor de la señal de control. Entonces ya pasamos cuando n es igual a 2, o sea, ya han pasado 2.2 segundos,
¿Qué sucede ahí? Ah, pues ya no es n igual a 1, sino n es igual a 2. Si n es igual a 2, entonces observen los valores pasados. Cuando n igual a 2, lo que se obtuvo en n igual a 1 va a ser un valor estado pasado, una muestra, y lo que estaba en n igual a 0 va a ser dos estados pasados, dos muestras. Entonces, aquí se va a actualizar estos valores, estos valores, estos valores. Observen que eso es recursivo, continuo, ta, ta, ta. Volvemos entonces a 2, entonces ya n no es igual a 1, sino n es igual a 2. Se vuelve a calcular la referencia, la realimentación, cuando n es igual a 2. Entonces acá n pasa a ser igual a 2. Se calcula la señal del error cuando n es igual a 2. Se actualiza la señal de control cuando n es igual a 2. Ya se tendrían todos estos coeficientes. ¿Sí? Entonces acá ya es cuando n es igual a 2, se saca por el puerto el valor de la señal de control, pero cuando n es igual a 2, se retarda y así sucesivamente. Entonces esto es cíclico, 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 y este es el algoritmo que se implementa en el microcontrolador. Entonces, pues esa es la teoría pues de PIDs digitales y cómo se implementan sobre un algoritmo, sobre una plataforma digital, como la arquitectura que les mostré tal vez acá, ¿no? Esto aplica si se implementa sobre un Arduino, si se aplica sobre el computador, ¿sí? Importante lo de los signos de la señal del error y la señal de control, y su respectivo acondicionamiento. Bueno, bien, ya para terminar la clase de hoy, pues la idea es dar la introducción a lo que es otra forma de diseñar controladores PID. Y la otra forma de diseñar controladores PID, pues es el método de sintonización. Y el método de sintonización, pues son formas empíricas de diseñar controladores basados en que se tiene pues la planta instrumentada y mediante la observación del estímulo de entrada y su respuesta a la salida. ¿Sí? Entonces, como los sistemas, obviamente a lazo abierto, ¿no? Entonces, importante en estos métodos de sintonización, pues que la planta esté instrumentada. Y como es un método empírico, pues no se utiliza, o sea, no se requiere el modelado de la función de transferencia del sistema. ¿Sí? Simplemente se instrumenta la planta, se observa el estímulo, se observa la respuesta y mediante unas tablas, por así decirlo, de sintonización, se calculan los valores de las ganancias de la ganancia proporcional integral diferencial, los tiempos integrales, los tiempos diferenciales del controlador. ¿Sí? Entonces, los métodos de sintonización empíricos. Pues son muy utilizados, ¿por qué? Porque, bueno, a nivel industrial, por ejemplo, pues el hecho de modelar una planta o un proceso llevaría mucho tiempo, ¿no? Y más si no se conocen variables o parámetros de los modelos. Entonces, o no se pueden medir o porque las hojas técnicas no los dan. Entonces, pues esta es como la forma empírica de diseñar PIDs a partir de la respuesta del sistema frente a un estímulo sin utilizar el modelo. Requiere, obviamente, por lo tanto, la instrumentación de la planta. Y obviamente, como los sistemas a lazo abierto pueden ser estables, como pueden ser inestables, entonces hay dos métodos de sintonización. El método de curva de reacción, que es cuando el sistema es estable a lazo abierto, y el método de oscilación autosostenida, cuando el sistema es inestable a lazo abierto. ¿Sí? Son los dos métodos. Bien, entonces el primer método de sintonización es el método que se llama de curva de reacción, cuando el sistema es estable a lazo abierto. Se utiliza específicamente cuando los sistemas a lazo abierto tienen una respuesta sobreamortiguada de la forma FOPDT. ¿Sí? Si tienen la forma FOPDT, entonces pues se utiliza este método. ¿Qué es FOPDT? Pues de primer orden más tiempo muerto. First order plus dead time. Entonces son sistemas pues estables a lazo abierto. Obviamente este método también se utiliza, digamos que la respuesta a un sistema de primer orden o un sistema FPODT de primer orden más tiempo muerto,
Si el estímulo de entrada, bueno, es esta que vemos acá. Si el estímulo es un escalón, entonces la respuesta a un sistema FPODT pues es más o menos de esta forma, ¿no? El tiempo muerto se presenta acá y su respuesta es de esta forma, ¿no? ¿Sí? Hay retardo acá de transporte, por así decirlo, ¿no? Pero, pues, este método también se puede utilizar cuando se tienen sistemas de segundo orden sobreamortiguado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la respuesta de un sistema de primer orden y la respuesta de un segundo orden? Pues que la salida es como una forma de S, ¿no? Es como una forma de S. Acá se ve como abrupto para los de primer orden y si tienen como una S acá, pues ya son de segundo orden. E inclusive se puede aproximar para sistemas subamortiguados de segundo orden, ¿no? Porque son estables a lazo abierto. Lo que pasa es que pueden haber errores de aproximación, ¿no? Entonces, si tenemos el modelo de un sistema FOPDT, la salida más bien de un sistema FOPDT, si se hace el método de aproximación para el método utilizando un modelo de segundo orden subamortiguado, pues va a haber un error de aproximación, pero bueno, pero no es mucho, ¿sí? Y pues también se puede utilizar para aproximar modelos subamortiguados. Entonces acá se presentan como desviaciones en los errores de aproximación de las ganancias, pero son pequeños, ¿sí? Pueden ser buenos, aproximados o no tan significativos. Entonces, el primer método de curva de reacción es cuando el sistema es estable, a lazo abierto, que puede ser una dinámica de primer orden más tiempo muerto, puede ser una dinámica de primer orden sin tiempo muerto, puede ser una dinámica de un sistema sobreamortiguado de segundo orden o subamortiguado de segundo orden. Lo importante es que sea estable. Y los pasos para esta sintonización, pues simplemente es aplicar un escalón alrededor del punto de operación, ¿sí? Y observar su respuesta. Es como un método de identificación de ganancias en forma empírica. Cuando se hace el método de sintonización por curva de reacción, entonces lo que se hace es medir 3 parámetros, ¿sí? Uno de los parámetros es L, que es el tiempo retardo de transporte, que está en segundos, y un valor T, que muchos confunden con el tau, no, el T es diferente del tau, es diferente el T. Y teniendo esos valores y también teniendo el valor de la ganancia estática, acá se diseña la sintonización, ¿no? Entonces, ¿qué es la ganancia estática? Pues aquí voy a recordar, pues acá digamos que acá llega el escalón, ¿no? El escalón aquí tiene un valor, esta es la entrada, un valor de entrada final, y aquí se tendría un valor de entrada inicial, ¿no? Y lo mismo, la respuesta roja, pues va a tener un valor inicial, un valor de salida, un valor de salida final, inicial, perdón, valor de salida inicial, y aquí va a tener un valor de salida final, ¿no? Entonces, esa ganancia estática, pues la diferencia entre el valor inicial valor inicial de la salida menos el valor final de la salida sobre el valor inicial de la, voy a colocar acá más bien de la entrada, menos el valor final de la entrada, ¿no? Vamos aquí, valor final de la entrada y aquí valor inicial de la entrada. Valor inicial de la salida, valor final de la salida. Bueno, entonces la ganancia estática, ¿no? Se calcula ese valor, obviamente por observación, se calcula el valor de L y se calcula el valor de T. Entonces, ¿cómo se calcula el valor de T? Entonces, el valor de T es un tiempo, el cual se calcula mediante un arreglo, un procedimiento geométrico, por así decirlo, ¿sí? Entonces, digamos que se sabe cuál es el valor final de la salida, ¿no? Entonces, se trata de trazar una recta
que sea paralela, ¿sí? Y tangente a ese crecimiento de la respuesta, ¿cierto? Normalmente puede tomarse a partir de donde está L, pero si no tiene L, pues se tomaría más o menos a tangente a esta recta de crecimiento. Y esa recta donde cruce, donde se alcanza el valor final de la salida, ¿sí? Donde cruce por el final de la salida, cuando se intercepte con esa recta con este valor final de la salida, pues se proyecta acá en el tiempo y se tiene el valor de t. ¿Sí? Entonces son los tres parámetros que hay que medir para la sintonización en curva de reacción. El valor del tiempo, el tiempo t, que no es el tiempo de respuesta, el valor de L, que es el tiempo de retardo, y el valor de K, que es la ganancia estática. Basados en eso, entonces, teniendo el valor de T, teniendo un valor de K y teniendo un valor de L, se va uno a las tablas de sintonización. Entonces, esta es la tabla de sintonización de Zeigarnik-Nichols. Hay muchas tablas de sintonización. Están las tablas de Cohen-Kuhn, están las tablas de Chen. Bueno, hay muchas tablas de sintonización. Cada autor ha definido mediante sus esfuerzos en forma experimental muchas formas de sintonización. Lo que pasa es que unas son más sencillas que otras. En este caso, las de Zeigarnik-Nichols son más sencillas y las más utilizadas. Pero hay otras que ya son más complejas porque, bueno, porque digamos que K o L tiene que elevarse al cuadrado o T, ¿sí? Entonces, digamos que son más complejas, pero no quiere decir que no sean malas, ¿no? Entonces, ustedes pueden consultar otras tablas de sintonización. Lo importante es que todas las tablas de sintonización de curva de reacción dependen de tres parámetros, de T, de L y de K. Entonces, dependiendo del valor de T, de L y de K, pues se reemplazan en las diferentes acciones de control que se requieran, como es el control proporcional integral, proporcional diferencial, proporcional integral diferencial. Observen que todos dependen de K, L, T, ¿sí? Y aquí observen que se calcula el tiempo integral y el tiempo diferencial. Entonces el tiempo integral depende de los parámetros de L y el tiempo diferencial depende de los parámetros de L, ¿no? Del retardo de transporte. Y obviamente si se tiene K sub P y tau I, pues se tiene K sub I, que es igual a K sub P sobre tau I, entonces se tienen las ganancias integrales. Si se tiene K sub P y tau D, pues se tienen las ganancias diferenciales, que es K sub P por tau D, ¿no? Entonces así se pueden complementar las tablas de sintonización. Y basados en eso, pues lo que se hace es, obviamente, midiendo el valor de T, de K, de L, se tiene la ganancia proporcional a la integral diferencial dependiendo del controlador P y D, se simula y pues se puede seleccionar el mejor controlador de todos ellos, ¿no? Entonces, puede seleccionar el mejor controlador de todos ellos. Una vez se selecciona el mejor controlador de todos ellos, entonces se utiliza una tablita, no la tengo acá, bueno, se utiliza una tablita para evaluar el desempeño de esos controladores y seleccionar el mejor, ¿sí? Dependiendo de las especificaciones de diseño. Bueno, bien, entonces la próxima sesión de clase, pues vamos a revisar el controlador, la situación de PIDES utilizando el método de curva de reacción sobre un ejemplo específico. Y bueno, si alcanzamos, pues haremos el método de sintonización por oscilación sostenida, que es el que se utiliza cuando el sistema es inestable a lazo abierto, ¿sí? Y pues con eso básicamente terminaríamos nuestro contenido temático del curso. Bien, muchachos, pues entonces eso es lo que teníamos preparado para hoy. Nos vemos.